Buenos días. Hoy es martes 17 de septiembre de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La decisión del presidente Uribe de lanzarse al Senado de la República encabezando una lista de 100 ciudadanos ilustres, en su mayoría gente nueva, gente renovada, gente fresca, que no tiene ataduras ni vínculos con una vieja política que ha llevado al Congreso a la cima con ese de su desprestigio por los colombianos, como las encuestas lo revelan. Una lista distinta, una gente renovada, con una pasión, la pasión del poder para el servicio de la República. Eso ha cambiado por completo todo el panorama político del país. Hoy saldrá el presidente Santos en una acción clarísima de intervención en política que está prohibida con sus ministros a organizar su sede política, cuando no se ha lanzado y cuando está lanzando también a otros a una gesta política evidente. Que lo haga, no nos inquieta, porque el pueblo colombiano será en las urnas el que tomará la decisión. Usted, colombiano, tiene ahora una alternativa, tiene una esperanza: volver al sistema de gobierno, a la visión de Colombia de Álvaro Uribe Vélez, o persistir con lo que hay, es decir, con los Juan Manuel Santos y su séquito de traidores que lo fueron radicalmente, elegidos por ustedes para que continuaran la política uribista, se convirtieron en los contradictores de esa política. Usted, colombiano que nos escucha, tiene la palabra con su voto. Nicaragua vuelve al ataque. Le quedó gustando. Más o menos como decir con que Colombia desacate el fallo o que como que Colombia lo declara inaplicable, entonces voy por otro. Me quedó gustando. Además, nada me cuesta y además tengo por aliado a la Corte Internacional, donde está toda mi trinca, donde están todos mis amigos, haciendo política internacional sobre los despojos de Colombia. Terrible ataque en el corazón de Washington. Un hombre que había sido miembro de la Armada y que era contratista de ella resolvió irrumpir a bala en la Navy Yard, que queda en el corazón de Washington, asesinando 13 personas e hiriendo otras 10. Fue dado de baja por la reacción de la policía y de los organismos de seguridad del Estado. Las chuzadas de Maya. El país no ha reparado en este hecho singular. Maya Villazón es un hombre que pasa por las llamas sin quemarse en ellas, y uno se pregunta por qué. El Procurador General de la Nación acaba de sancionar a la procuradora que grababa las conversaciones de los funcionarios de la Procuraduría. Nunca se dijo nada de las conversaciones de los enemigos de Maya que se grababan desde la Procuraduría. En mi libro Con licencia para hablar está la prueba fehaciente, contundente, de cómo Maya grababa las conversaciones de José Félix Laforí, hoy precandidato a la presidencia de la República. Y Maya, quien nunca le pagó una deuda a Laforí, resolvió acabar de desquitarse de él grabándole las conversaciones. Están las pruebas, están los números telefónicos, está todo. ¿Qué pasó? Nada. Es que aquí hay chuzadas de primera, de segunda y de tercera. Las que se prueban, las que son reales, esas quedan para siempre en la impunidad. El tiempo empuja la candidatura de Enrique Peñalosa, pues que lo proponga para el Partido Liberal y que lo proponga para el santismo y para el partido de la U, si le parece tan bueno que no lo desperdicie.
Las FARC fueron declaradas culpables del atentado a la policía el 15 de mayo de 2012. Recuerden que el día en que nos volaron a mis escoltas y a mí con una bomba Lapa, estaba preparada otra bomba de las FARC en el sur de la ciudad contra una instalación de la Policía Nacional, lo que hubiera causado centenares de muertos. Por fortuna, la bomba no estalló. Fueron las FARC. ¿Y qué pasó con la investigación, pseudo-investigación, remedio de investigación sobre nuestro caso? ¿Quiénes fueron? No se puede decir que fueron las FARC, ni se puede llegar al origen, porque eso perturba las negociaciones que se están haciendo en La Habana. ¿No es así? El DANE y FENALCO no coinciden en ventas de vehículos en el segundo trimestre. Lo que se sabe es que las ventas cayeron, que las entre importaciones y exportaciones, y producción nacional, las matrículas de vehículos cayeron en un 8%. Es una muestra adicional de cómo está flaqueando la economía colombiana. Popeye es tal vez el peor criminal que hay en el país. Muerto Pablo Escobar, le tocó el turno a Popeye. Bueno, compite con los que están en La Habana conversando con el presidente Santos a través de Sergio Jaramillo y de Humberto de la Calle. Popeye reconoce haber participado en la comisión de delitos que le costaron la vida a más de 3.000 personas. Lo que significó Pablo Escobar como un elemento de disolución de la sociedad colombiana. Por ejemplo, el invento fatídico de que hay que armar y enseñarle a los niños para que maten, porque como los niños no tienen una jurisdicción penal sino un tratamiento benévolo y absurdo de parte del legislador colombiano, entonces hay que enseñarlos a matar. Una de esas gracias fue de Pablo Escobar, el hombre más perverso que ha habido sobre la tierra. Ahora Popeye está a puertas de la cárcel por una libertad condicional. Libertad condicional para Popeye, se pregunta uno. Un hombre que ha cometido estos delitos puede ser beneficiado con una decisión que está prevista para quienes no representen un peligro para la sociedad. Popeye no lo representa. ¿Nos lo podría garantizar algún juez sobre la tierra? Popeye debe pagar la totalidad de la pena a la que fue condenado. Para él y para criminales como él no puede haber subrogados penales. La tragedia escolar entre Chiquinquirá y Otanche. Estamos asistiendo con demasiada frecuencia a estos espectáculos que rompen el corazón. ¿Cómo es posible que estemos montando a los niños en medios de transporte que no están suficientemente probados? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que tenemos un aparato automotor vetusto, vencido, que no caduca nunca. Nunca. Un carro de esos puede durar 20 años o 30 años o 40 años y con artificios sigue funcionando. Y ahí están los resultados. ¿Cuántas vidas más se tienen que perder en Colombia para que la vida útil de un carro sea respetada, especialmente un carro de servicio público? Veredicto final de la ONU. Hubo un crimen de guerra en Siria cometido con cohetes tierra-tierra. ¿Y qué pasa? Nada. La ONU da veredictos y la ONU no sabe qué hacer con los veredictos. Ahora vamos para que lo único que nos importan son las armas químicas. Las otras armas, las que vende Rusia, para que Bashar al-Assad asesine a sus coterráneos opositores, esas no importan para nada. Que sigan vomitando fuego. Turquía derribó helicóptero sirio. Dijo que no había alternativa y que desde hace días estaba afrontando problemas con helicópteros sirios que invadían su territorio. Una bomba en Egipto contra la policía, 9 heridos y 1 muerto.
y para ponerle un poco de humor a la vida, ahora son los libros y las libras de Maduro. Maduro está muy inspirado idiomáticamente por Piedad Córdoba. Entonces, como son los ciudadanos y las ciudadanas, como son los demócratas y las demócratas, porque el género masculino no le sirve para comprender toda la especie, entonces anda con estas, de los libros y las libras, los billones y las billonas, ridiculeces de este estilo para que la gente se ríe y olvide, así sea transitoriamente, que en Venezuela no hay comida, en Venezuela no hay energía, en Venezuela no hay 1 kilómetro de carretera nueva, en Venezuela no hay quien lo creyera, no hay electricidad suficiente para alumbrar las casas y para prender los fogones. En Venezuela no hay nada, sino un payaso de presidente que está subiendo sueldos al 70% anual y que está disparando el gatillo de una hiperinflación que no será sostenible. Maduro no se va a caer por las demandas de Capriles. A Maduro lo va a tumbar la crisis económica con hiperinflación, aborto. Y en Hoy en la Historia vamos a recordar un acontecimiento del 16 de septiembre de 1812. Napoleón entra a Moscú y Moscú estalla en llamas. Uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia moderna. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Y recuerden que pueden seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad. También pueden sintonizarnos a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles y sintonizarnos también en nuestras frecuencias 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y gracias a Grijalba Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada les ofrecemos nuestra página de internet, desde donde nos pueden escuchar en vivo y en directo o en diferido y hacernos llegar todas sus opiniones a nuestro chat. La dirección es www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 12 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos. En Radio Red de RCN, Bogotá, 970 AM, Medellín, 710 AM, Cali, 1200 AM. Buenos días a todos. Vámonos, como dice Chabela Vargas, y nos vamos a un programa más aquí, La Hora de la Verdad. Bienvenidos. Hablemos del expresidente Álvaro Uribe, porque ayer anunció su decisión de lanzarse a la arena política en un acto sin precedentes y en un discurso propio de un jefe de Estado, ¿no? A mí me echábamos de menos esos discursos porque fue su discurso, al igual que en las viejas épocas, un discurso claro, directo y contundente. Y desde el principio hasta el final de su intervención hizo una crítica minuciosa de la gestión del gobierno de Juan Manuel Santos, que curiosamente él ayudó a elegir, ¿no? No sobra recordarlo. Cuestionó la mesa de negociación en La Habana, la situación de la salud, habló del derroche, de los problemas judiciales y finalizó señalando y diciendo una alerta sobre la amenaza del castrochavismo. Un discurso que, a decir verdad, puso a temblar a más de uno y a dar declaraciones que yo diría que fueron de corte desesperadas. El recién estrenado ministro de Interior, Aurelio Ragori, usó el Twitter para cuestionar a Uribe y dijo que el lanzamiento de la campaña por parte del expresidente revela razones de años a atacar al gobierno y al proceso de paz, y agregó que el país reclama más propuestas y menos intolerancia. El senador Roy Barreras también echó baba, y el que en otras épocas fue tan uribista, se pronunciaba como el mayor uribista, pues ayer dijo que apostaba a que el expresidente no conseguiría los votos para llegar al legislativo. Y como si todavía pudiéramos tener alguna duda, el presidente Juan Manuel Santos, en la Universidad Libre de Colombia, dijo ayer que él pertenece a la U, pero que se inspira en ideas liberales, una inspiración
que no sabemos si será la responsable de ese pobre 21% de favorabilidad que dicen las encuestas que tiene el presidente Juan Manuel Santos frente al 63.5% de su antecesor Álvaro Uribe Vélez. Bueno, la pregunta es ¿cómo queda el mapa político con el anuncio del expresidente Juan Manuel Santos? ¿Por qué tiemblan tanto los opositores del uribismo? ¿Será que, como decía el Quijote, ladran Sancho, señal de que cabalgamos? ¿Ustedes qué creen? Por ahí es la cosa. Están aterrados. Y están aterrados precisamente porque Uribe sí tiene propuestas. Y Uribe las lleva a la realidad. Este es un viaje por el poder. Tal vez no han entendido que el presidente Uribe no se va a conformar con unos escaños decisivos en el Parlamento. El presidente Uribe está moviendo al país porque quiere el poder para el servicio de Colombia. Muy pronto tendremos que saber quién es el candidato uribista a la presidencia de la República, que tendrá una primera condición, y es que no tendrá alma de traidor. Esa es la primera condición esencial. Sí. Y entre las personas muy distinguidas que están aspirando a esa altísima responsabilidad, la de encarnar el pensamiento del presidente Uribe en la presidencia de la República, y con un Congreso, con un equipo fantástico de trabajo encabezado por el presidente Uribe, vamos a rescatar este país. Y a rescatar, entre otras, Montserrat, el prestigio del Congreso. Roy Barreras está hablando a nombre de un Congreso que tiene el 20% de favorabilidad y a nombre de unos partidos políticos que son las instituciones más desprestigiadas, Sí, salvo la justicia y las FARC, o por ahí anda con la justicia. Son los tres, partidos políticos, sistema judicial y las FARC, los peor considerados por los colombianos. Entonces es a nombre de esos partidos políticos, en nombre de los que está hablando Juan Manuel Santos, interviniendo descaradamente en política. Está inaugurando, o inauguró ayer, o inaugura hoy, eso pues ni va ni viene, el centro, la Fundación Buen Gobierno, que es el epicentro, la cueva de donde sale el supuesto pensamiento de Juan Manuel Santos para buscar una reelección. Pero lo que piensa Santos ya no lo sabemos, como lo que piensa Uribe también, lo conocemos. Piensa que se debe dar la seguridad. Recuerden, colombianos, lo que era este país en la época del presidente Uribe. ¿Se acuerda si había extorsiones, y si había voladuras de torres, y si había ataques de la guerrilla, y si había masacres? Ustedes recuerdan qué era lo que estaba pasando con una guerrilla que languidecía. El presidente Uribe hablaba de crecimiento económico. Mire usted las cifras, véalas. Y vea cómo el presidente Uribe dejó el país en un ambiente inversionista colosal, el país más codiciado del mundo para las inversiones, y Santos acabó con eso. ¿O es que no se han dado cuenta que los inversionistas ya no quieren venir y que los que están aquí están con maletas hechas para irse? El presidente Uribe dijo 1000 veces que se proponía resolver problemas como el de la salud. Más de 100 hospitales entre construidos y reformados a fondo demuestran una obra de gobierno. Aquí se habla y se habla de salud. Muéstrenme un hospital, uno, recuperado o construido en la época de Juan Manuel Santos. Cárceles, ¿cuántas inauguró el presidente Álvaro Uribe y cuántas construyó él directamente? De un proceso que venía de atrás, hay que decirlo. Andrés Pastrana había dejado una dinámica carcelaria que adelantamos y que concluimos y que desarrollamos después, o desarrolló el presidente Uribe con muchas cárceles. Cítenme un establecimiento carcelario, uno. Nada, por ninguna parte. Cítenme 1 kilómetro de vías construido por este gobierno. Ni uno. Ha logrado no detener unos contratos que ya estaban en marcha. Pero pues eso es la desolación, porque es un gobierno que no ejecuta, es un gobierno incompetente, es un gobierno inepto que ha destruido el país. De manera que ahí están las dos formas de la política, la de Santos y la de Uribe, y el país escogerá
y decidirá en las urnas, porque para eso está establecida la democracia. Luego reserves el señor Roy Barreras los términos de enanitos y los términos soeces con los que se dirige al país, pena, pero... y al ministro del Interior respete a la oposición. Respétela, señor ministro. Usted no tiene derecho a referirse hacia la oposición. Si no le gustan las ideas del presidente, digan en qué. Pero usted no puede salir a decir que el presidente se va a lanzar simplemente para torpedear la paz. No, la paz suya. Esa paz mentirosa y falaz de La Habana que no nos ha traído sino tragedias y desolación. Estamos en desacuerdo, respétenos. Nosotros los respetamos y proponemos argumentos y proponemos temas de discusión en frente de ustedes. Y usted como ministro tiene la obligación de respetar a la oposición. Tal vez eso no se lo alcanzaron a enseñar, porque como usted no tiene trayectoria política alguna, no sabe para qué es un ministro del Interior. Bueno, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días. Hoy amanecemos de nuevo hablando de Nicaragua, ahora por cuenta de una nueva demanda que interpuso ese país contra Colombia en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Esta vez la demanda presentada por Managua busca que La Haya defina el rumbo exacto de su frontera marítima con Colombia. Esto más allá de los límites ya establecidos en la sentencia del pasado 19 de noviembre del año pasado, y para que se defina la delimitación de su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. La demanda presentada por el equipo jurídico de Nicaragua en La Haya, ha dicho el gobierno de ese país, hace parte integral del establecimiento de los límites marítimos de Nicaragua en el Caribe. Su primera fase culminó con la sentencia que ya todos conocemos, la de noviembre, en la que, recordemos, la justicia internacional le quitó a Colombia más de 90.000 kilómetros cuadrados en el Caribe. Según internacionalistas en Nicaragua, esta nueva demanda de ese país tiene una amalgama de legalidad y de eficacia. Y dicen ellos que esa demanda representa la continuación de la estrategia con la que se logró el fallo de noviembre. Pues ahora va Nicaragua por la plataforma continental de Colombia. La Cancillería de nuestro país ya reaccionó a través de un escueto comunicado en el que esa cartera declaró que la acción de Nicaragua no sorprende a Colombia y que la pretensión de Nicaragua es contraria al derecho internacional, por cuanto la plataforma continental de las islas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana. También advierte nuestra Cancillería que la ambición de Nicaragua afecta a Panamá, a Costa Rica y a Jamaica. Lo cierto, doctor Londoño, es que llega una nueva demanda en momentos en que ya fue demandado el Pacto de Bogotá, pero en el sistema judicial colombiano la Corte Constitucional aceptó la demanda del Pacto de Bogotá y, entre tanto, en un incomprensible juego de palabras, el alto gobierno nacional ya no sabe qué decir del fallo de noviembre. El último juego de palabras, recordemos, le correspondió al jefe de Estado de los colombianos, al presidente Juan Manuel Santos, cuando dijo que el fallo se acata pero no se aplica. Frase perfectamente contradictoria, ininteligible, y es una actitud con la que Santos busca recomponerse en las encuestas, sin lugar a dudas. Una actitud con la que lo único que se ha hecho hasta este momento ha sido alimentar el fuego nicaragüense, que le siga apuntando duro a Colombia, por supuesto, no desde las naves que navegan las nuevas aguas de ese país, sino desde los estrados internacionales en La Haya, en donde ayer hubo malestar tras recibir en nuestra embajada la notificación de esta nueva demanda de Nicaragua. Van por nuestro mar, doctor Londoño. Sí, uno no entiende si es para fijar los límites marítimos a raíz de una sentencia. Han debido pedir la aclaración de la sentencia. Si la sentencia no está clara, de la sentencia se piden aclaraciones. Pero entonces esta nueva demanda quiere decir que quieren más mar, o sea que es un hecho completamente separado y distinto del hecho que los llevó a ganarse los 70 y tantos mil kilómetros cuadrados que nos robaron allá en las vecindades de San Andrés. De todas maneras, Colombia se quedó con el pecado y sin el género, se retiró del Pacto de Bogotá, y yo me pregunto qué pasa si tuviéramos un conflicto internacional con un vecino. ¿A quién acudimos? Sí, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué nadie se lo ha preguntado? Nos salimos del orden internacional. No tenemos entonces otra manera que la fuerza de las armas, porque el derecho internacional se hace para sustituir la violencia, para sustituir la fuerza. El derecho es coercible, pero es
la negación de la violencia como instituto. Si Brasil, por ejemplo, entrara en un conflicto con Colombia por una zona limítrofe, ¿dónde acudimos? ¿Cuál es la instancia judicial a la que deba someterse el Brasil una vez que estamos por fuera del Pacto de Bogotá? A ninguno. Y seguimos sin entender la frase, ¿no, doctor Londoño? Que el fallo se acata pero no se aplica. ¿Cómo se mastica eso? ¿Quién lo va a entender? Jessica López. Hola, muy buenos días. Un cordial saludo para todos. 6:28 en la mañana. En noticias internacionales nos parece hoy muy oportuno centrarnos en Corea del Norte, porque ayer la ONU emitió un informe que revela atrocidades allí. Un informe donde se asegura que hay evidencia de violaciones generalizadas por parte del régimen coreano, donde se incluye atrocidades indecibles. Según indica a esta hora la ONU, para argumentar lo que les acabo de decir, se lograron recopilar pruebas de tortura, detenciones arbitrarias, agresiones sexuales, desapariciones forzadas y trato inhumano por razones de filiación política. La Comisión de las Naciones Unidas, que elaboró este informe y que le da hoy la vuelta al mundo, habla del uso deliberado de la inanición por parte del régimen en los centros de detención como método de tortura, y llama la atención sobre el hecho de que gran parte de la población de ese país padece malnutrición. Indica, por otra parte, que las ejecuciones públicas y las torturas ocurren a diario en las prisiones de Corea del Norte. Desgarradores narraciones de personas que fueron consultadas en este informe y que ahora viven en Corea del Sur describen cómo los guardias, solo por dar algunos ejemplos a nuestros oyentes, forzaban a los presos a comer ratas, los obligaban a realizar trabajos sumamente pesados, los negaban el alimento como forma de castigo por no realizarlos de manera adecuada, eran golpeados y torturados, e incluso se relata la historia de una señora que fue obligada a ahorcar a su propio bebé. Es importante precisar que según la ONU y también según varios estudios que han adelantado a lo largo de este año, varias ONGs del mundo destacan que muchos de los detenidos no han cometido ningún delito. Su única culpa es estar vinculados a personas consideradas desleales al régimen, por lo que se ven sometidas a una especie de castigo colectivo. Finalmente, para darle precisión a nuestros oyentes de este informe, hay que relatar que tal y como ocurre con el régimen sirio, con el régimen iraní, hoy el régimen de Corea del Norte, una vez más, rechaza lo dicho por las Naciones Unidas, asegurando que todo hace parte de un complot fabricado e inventado por fuerzas hostiles. Se refiere específicamente a los Estados Unidos. Seguramente todo esto es inventado. Desgraciadamente quisiéramos que fuera inventado. Desgraciadamente estas cosas existen en nuestro tiempo. Esa es la dictadura del proletariado. Ese es el régimen staliniano, pero pues ¿de qué nos asombramos? Cuando uno revisa lo que fueron las purgas stalinianas, se queda pasmado de que el género humano hubiera llegado a tales extremos de crueldad y de sevicia. Los seguidores stalinistas de hoy, todos estos partidos neocomunistas de los que estamos llenos por aquí, ¿no? Y de representantes y de senadores que coquetean con el marxismo e inclusive de curas. Se les olvida lo que fueron las purgas stalinianas. Pueblos enteros que eran montados en unos vagones de unos trenes que ni servían para transportar ganado y llevados a Siberia. Y en el camino morían las 2/3 partes de la gente del pueblo. Pueblos enteros. Otros pueblos enteros que eran cercados por los rojos, hasta que morían de hambre porque no podían sembrar, porque no podían abastecerse de comida, y los mataban de hambre. Y se calcula que las víctimas de ese régimen fueron, oigan la cifra, entre 30 y 40 millones de seres humanos. Eso fue el régimen staliniano. Entonces, ¿de qué nos asombra que un seguidor del sistema, el régimen de Pyongyang, haga eso que estamos oyendo? Que parece increíble. No es increíble. No es increíble. Así es el marxismo. Así son los que tanto admira el cura Giraldo y otros de la teología de la liberación, que a nombre de Jesús proponen un sistema como estos. Porque eso es el comunismo, el único que existe, el único real, el único verdadero, o que nos muestren dónde ha habido un comunismo distinto. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad.
Hoy los saludamos con la noticia de la audiencia en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara sobre el referendo para la paz. Con la oposición a que se presente la votación del referendo el mismo día que las elecciones presidenciales, opinando que no bastan los términos para que se presente el referendo en las elecciones de Congreso, los congresistas de filiación uribista y algunos cuantos del Partido Conservador esgrimen argumentos de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de la sentencia C-180 de 1994. En dicha sentencia, el ministro de Gobierno de la época, doctor Fabio Villegas Ramírez, expresó que dichos mecanismos de participación ciudadana se dirigen a garantizar la participación efectiva de los ciudadanos y a evitar que los mismos sean utilizados de manera abusiva e irresponsable. A su turno, la Corte Constitucional argumentó que el principio de participación democrática expresa no solamente un sistema de toma de decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político fundamentado en la protección de los derechos y libertades, así como en una gran responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino colectivo. El fortalecimiento de la democracia participativa en el plano político trae consigo la consagración en el artículo 103 de la Carta, un conjunto de mecanismos de participación ciudadana, con objetivos como los siguientes: realizar el ideal del Estado democrático de derecho, de permitir el acceso de todo ciudadano a los procesos de toma de decisiones políticas, y hacer posible la construcción de un sistema político abierto y libre, donde el ciudadano tenga canales efectivos de expresión que no excedan los límites de lo razonable. A su turno, la Corte Constitucional señaló que el referendo se deberá realizar dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la solicitud y la votación no podrá coincidir con ningún otro electoral, y norma que reproduce contenido del artículo 377 de la Constitución, que dispone que el referendo constitucional, no obstante que la Constitución no consagra en forma expresa respecto a la convocatoria del referendo la prohibición que coincida con otra elección, como sí lo hace en su artículo 104 en relación con la consulta del orden nacional, juzga la Corte que ella lo encuadra en la competencia que el constituyente confirió al legislador en el artículo 258 de la Carta Política, para implantar mediante ley mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho en cabeza de todo ciudadano. Doctor Londoño, ¿cómo juzga usted los argumentos de la Corte para que no se pueda dar estas votaciones el mismo día? Eso está claro y eso está definido hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la jurisprudencia de la Corte no sirve cuando se trata de los intereses de la misma Corte, que son los intereses del régimen. En la Corte el presidente Santos tiene una mayoría de personas que están ahí inclusive contra todo derecho, personas que pasaron hace rato los 65 años de edad, pero que se siguen manteniendo como magistrados de la Corte Constitucional, dándole pésimo ejemplo al país sobre el respeto que merecen las normas legales y las normas constitucionales. Entonces el presidente Santos maneja esa Corte, todavía maneja una mayoría, y entonces ahora pretende que le cambien la jurisprudencia a una jurisprudencia contundente y evidente para permitir el exabrupto de que haya referendo el mismo día y al mismo tiempo que se hace una elección de Congreso o una elección de presidente. Todo para conseguir, dicen, la mayor participación de los electores. No sean farsantes y no sean hipócritas. Es para conseguir el 25% de los votos necesarios para que el referendo sea posible, para llegar a lo que llaman algunos el umbral obligatorio. El presidente Uribe, que es un demócrata de verdad, se sometió a la norma y fue derrotado por la traición de un tal Camilo Espina que anda por ahí por el mundo, que le metió 1 millón de cédulas adicionales en la noche inmediatamente anterior a la del referendo. Pero esa es otra historia. Lo cierto es que el presidente Uribe se sometió a las reglas de juego y él es el autoritario. El demócrata es Juan Manuel Santos, que cuando se tropieza con una norma jurídica que pone en dificultades sus ambiciones políticas, sacrifica la norma jurídica para que prevalezcan sus ambiciones políticas. Y hay que decir, doctor Londoño, en orden a lo que usted está diciendo, ambiciones políticas, muchos de los legisladores opinan que la mecánica política de estas normas que se vienen en trámite en el Congreso no dan los términos para que se vote el referendo el mismo día del Congreso, de las votaciones al Congreso.
Por ende, lo que se está buscando, dicen ellos, es que coincida con las votaciones presidenciales. Bueno, con las votaciones presidenciales o con las votaciones al Congreso, eso es lo mismo. A mí me parece que ellos lo que quieren es que coincida con las votaciones al Congreso, que son donde están todavía más débiles, porque el país desprecia al Congreso, desprecia a los partidos políticos y tiene en el centro democrático, mejor dicho, en el presidente Álvaro Uribe Vélez, un punto de referencia, una luz de esperanza, una propuesta para cambiar la historia del país.